Bueno, vamos a meterle. Primero, muchas gracias por haberse conectado al conversatorio este que tiene el título de Investigación, Desarrollo y Soberanía. Yo voy a ser el moderador, soy Joaquín García, soy estudiante de medicina, soy también consejero directivo y militante de Viento Abajo, que es la organización de la Mella en Ciencias Médicas. Esta actividad está enmarcada en lo que es el Foro CREAR, Foro de Educación y Proyectos Emancipatorios, que es un espacio organizado por estudiantes de la UNLP, que tiene un poco como objetivo encontrarnos para debatir sobre el modelo de universidad que tenemos y sobre cuál es el modelo que necesitamos para, como decimos siempre, construir una sociedad que esté, construir una universidad que esté al servicio de las grandes mayorías populares de nuestro país. La idea es que charlemos un rato con los y las panelistas que ahora voy a presentar sobre políticas de investigación, tanto de la universidad como de diversas instituciones del campo científico, eh, teniendo en cuenta que es un tema que medio en general, quienes militamos en el movimiento estudiantil, solemos esquivarlo un poco, haciéndome a culpa, por supuesto. Voy a comentar dos o tres cositas a modo introductorio para dar lugar después a las intervenciones de los compañeros y las compañeras. Cuando hablamos de investigación, solemos referirnos a la producción de conocimiento, pero no una producción de conocimiento cualquiera, sino una producción que está realizada a través de un método que es el método científico. Y entonces la ciencia, como método, ha permitido dejar de lado muchos sesgos, muchos errores que solían existir a la hora de construir conocimiento, para favorecer un acelerado desarrollo tecnológico y productivo a nivel mundial. Pero de esta manera, esta ciencia que, como decía, tantos nos ha dado, también tampoco es un instrumento autónomo, sino que es utilizado por hombres y mujeres que se encuentran insertos en un sistema que desde hace ya muchos años ha demostrado que su objetivo es favorecer la concentración de las riquezas, de las oligarquías y de los grandes monopolios, profundizando las desigualdades de los pueblos y de los países pobres, sin evaluar tampoco las consecuencias ecológicas que tiene este sistema que medio se lleva todo por delante. Paralelo a esto, en el seno de la sociedad, las comunidades han encontrado otro método que es diferente, pero que ha demostrado ser en ocasiones mucho más útil para luchar contra la miseria y para tratar de salir de la marginalidad. Y de esta manera, la organización, que es justamente el método, la organización de los trabajadores excluidos, la organización de los pequeños productores, de los cartoneros, de los vendedores ambulantes, de las comunidades originarias, etcétera, 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 se presenta como una alternativa medio de supervivencia, ¿no? Entonces, la idea un poco ahora es charlar sobre algunas de estas puntas y tratar de ir generando algunos consensos que sirvan como líneas de acción concretas para que lo que se investigue aporte verdaderamente al desarrollo de las fuerzas productivas, pero con un ejercicio pleno de la soberanía nacional y tratando de alcanzar mayores pisos de justicia social y de justicia ambiental. Así que dicho esto, voy a presentar a primero Santiago Liaudat, que es magíster en Ciencia, Tecnología y Sociedad en la Universidad Nacional de Quilmes, es a su vez integrante de la red PLACS, de Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología y Sociedad, y es docente investigador de la UNLP. Va a seguir María Rosa Lanari, que es ingeniera agrónoma, investigadora del INTA y coordinadora del Programa Nacional de Recursos Genéticos y Mejoramiento. Por último, va a estar interviniendo Patricio Lorente, que es secretario general de la universidad y expresidente del Consejo de Administración de Wikipedia. Bueno, la idea es que después de las intervenciones haya un breve espacio de intercambio con quienes estamos participando acá, que quieran aportar comentarios, reflexiones, preguntas, lo que sea. Así que, dicho todo esto, Santi, si querés meterle, no sé si querés presentar algo o si vas a capela, sí. No, no, a capela. A capela. A la vieja usanza. Muy bien. Lo que sí escucho un perro de fondo, no sé si les pasa, no sé quién tendría que silenciar ahí. Bueno, no importa. Bien. Ante todo, muchas gracias, por supuesto, ¿no? Como siempre en estas ocasiones,
corresponde agradecer y es un placer compartir panel con María Rosa y con Patricio, de quienes espero aprender en este encuentro, ¿cierto? Y celebro que el movimiento estudiantil aborde una problemática que es cierto que está mayormente ausente de la agenda estudiantil. Si ustedes se fijan, sin embargo, en la agenda reformista ya estaba presente la cuestión de la investigación, ¿cierto? Pero en la cotidianeidad suele estar ausente. Pero también, y esto creo que es una señal más grave, si se quiere, creo que también está ausente en general del debate universitario, ¿no? Que suele estar más concentrado en extensión y educación, y no tanto en la misión universidad, ¿no? Es decir, suele haber una especie de inercia acerca de la investigación universitaria, y no es tanto lo que se discute. Creo que este punto ya es un poquito más grave, ¿no? Incluso en los restantes organismos de ciencia y tecnología, es poco el debate que hay en términos de política científica tecnológica. Dicho esto, voy a comentarles brevemente de qué voy a hablar. Siempre es difícil en estas invitaciones que te dicen tenés 15 minutos, redondear una idea, ¿cierto? En temas que son complejos, que tienen muchas aristas, que requieren un cierto recorrido previo. Entonces se me ocurrió transmitirle 2 o 3 ideas fuerza, y para ello me voy a basar en el título de la charla: Investigación, Desarrollo y Soberanía. Bien, a partir de esas 3 palabras, de esos 3 conceptos, quiero compartirles algunas ideas. Lo primero que voy a decirles es que integrar investigación, desarrollo y soberanía es una meta para un país periférico, una meta difícilmente alcanzable. No es algo que se dé espontáneamente, no es algo que se dé naturalmente, más bien se requiere de políticas decididas en el sentido de integrar la investigación que se realiza en el país con el desarrollo social, productivo, ¿cierto? Y todo ello en el marco de un proyecto de soberanía nacional, popular, estatal, etc. La inercia, la tendencia natural, si ustedes quieren, natural no es natural, por supuesto, social, histórica, el lugar en el que estamos ubicados, en un sistema global, en un orden mundial, como región periférica o semiperiférica, tiene que ver, por el contrario, con una investigación mayormente articulada con los centros científicos internacionales, léase los centros científicos de las principales potencias del mundo, y por lo tanto nuestros sistemas científicos tecnológicos suelen actuar, no los nuestros argentinos, sino de las periferias en general, como subsistemas integrados a un sistema global gobernado por estas grandes potencias. ¿Esto cómo repercute o cómo se ve este efecto de dependencia de la periferia sobre el centro y del centro sobre la periferia? Se ve, por ejemplo, en una lógica de publicaciones, una lógica de evaluación, una lógica de fijación de agendas de investigación, que tiene que ver esencialmente con intereses fijados por políticas científicas y tecnológicas de los países centrales, ¿bien? Y no por decisiones soberanas de los países periféricos. Entonces tenemos por un lado una investigación mayormente, por supuesto, no quiero generalizar, ¿no? Después sería interesante profundizar en los casos en los que sí se da articulación entre investigación y desarrollo. Pero mayormente, estructuralmente, si ustedes quieren, lo que tenemos es una investigación más bien descontextualizada, ¿bien? O si ustedes quieren, contextualizada en otro contexto, ¿bien? En contextos centrales, en países centrales que fijan agenda, que establecen las prioridades de financiamiento internacional, que establecen las lógicas de evaluación, que controlan las editoriales científicas, que manejan las principales revistas. Quizá ustedes no sepan, pero la forma estándar de evaluación de la ciencia tiene que ver con publicaciones en revistas internacionales de alto impacto, y estas revistas son controladas por 5 grandes editoriales privadas, todas ellas europeas y norteamericanas. Si hay una lógica, un sistema, si ustedes quieren, que permite captar toda una producción de conocimientos de la periferia en favor de los países centrales. ¿Bien? Y acá esto es interesante destacar, porque cuando hablamos de dependencia, retomando la vieja teoría de la dependencia de hace 50 años, parece que fuéramos nosotros dependientes de ellos. Es decir, nosotros necesitamos de los países centrales por su capacidad de inversión, por su tecnología, etcétera, etcétera. Y sin embargo, cuando rascamos un poquito la tapa, lo que vemos es que en verdad lo que tenemos es una interdependencia. Ciertamente nosotros hoy, para sostener un nivel de vida que requiere bienes de consumo que se producen con tecnología de las cuales no disponemos, tenemos una dependencia tecnológica. Esto está claro. Pero al mismo tiempo esos países centrales requieren
de estos sistemas de cooptación, de captación de conocimientos y de otros tipos de recursos de la periferia para mantenerse como países centrales. Es decir, parte de la competitividad económica y parte de la supremacía geopolítica a nivel global tiene que ver con esta capacidad de captar recursos de la periferia. Recursos que son materiales y cognitivos, conocimiento. Que en una economía como la actual, que es una economía basada en el conocimiento, tiene un papel de primer orden. ¿Estamos? Entonces, investigación, una primera problemática a atender. Segunda problemática, la problemática del desarrollo, por supuesto. Bien, justo hace poquito publiqué un trabajo sobre ese tema. Discutir el desarrollo en la periferia, ¿no? Es decir, ¿qué debate que nos debemos ahí? O qué debate que se da, quizás no a fondo, o quizás muy atravesado por las mediaciones políticas, por esta grieta que atraviesa nuestro país, que atraviesa, creo que América Latina en su conjunto, que dificultan dar un debate genuino en términos de materia de desarrollo, ¿no? Es decir, ¿qué desarrollo queremos, ¿no? Uno básicamente puede identificar dos grandes vertientes, ¿no? Una que tiene que ver con un modelo primario exportador y fuertemente anclado en un sector financiero, liberal, si ustedes quieren, en materia económica, y un modelo más manufacturero, mercado internista, que tiene que ver con una fuerte presencia del Estado en la economía. Y sin embargo, la tesis que por lo menos yo sostengo es que ninguno de los dos modelos funciona en este contexto para América Latina. Esta es la complejidad que tiene América Latina. Esta es la complejidad que tiene América Latina en un mundo que hace 50 años nos viene marginalizando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo dejo ahí América Latina. Vamos acá a mano la consigna que había dejado Cecilia respecto al fin de semana que viene. Pueden bloquearlo porque a veces son hackers, o sea, son bots. Ahí está. Ya me ha pasado varias veces que interrumpan charlas. 6 cuento ya que me ha pasado. Bien, entonces, ambos han fracasado. Uno es el proyecto neoliberal, otro es el proyecto neodesarrollista, y lo que uno encuentra es que tanto esos proyectos en materia económica como en materia política están en crisis. Y sin embargo, no tenemos todavía más que insinuaciones, más que esbozos de proyectos alternativos de desarrollo. Bien, fundamentalmente vamos a discutir el neodesarrollista, porque el neoliberal es más claro en este contexto cuál es la crítica que tenemos. Creo que no hace falta refrescarla, ¿no? Pero en el marco del debate con el neodesarrollismo, lo que uno evidencia es que el desarrollo capitalista periférico para América Latina en este momento no permite la inclusión social de las mayorías. Esto está evidenciado no producto de una crisis coyuntural, sino de un efecto sistémico de largo plazo. Es decir, América Latina está quedando excluida de los mercados tecnológicos, de los mercados de trabajo e incluso de los mercados de consumo. Por lo tanto, América Latina tiene que empezar a ejercer la imaginación política, la imaginación económica para pensar qué hacemos con una tendencia creciente a la pauperización y la desigualdad. Hoy nos hemos acostumbrado a valores de pobreza que son horripilantes, horripilantes, horripilantes. 30, 40% de pobreza, marginalidad, exclusión laboral. Hay países de América Latina que tienen un 80% de economía informal. Y América Latina, Argentina puede ser eso en los próximos 30, 40 años, si no somos capaces de dar un golpe de timón y pensar cómo integramos la economía, ¿bien? Cómo la integramos de una manera que tenga que ver con la satisfacción de las necesidades comunitarias y no con la inserción en un sistema global que nos deja fuera por ciertas lógicas que si quieren después profundizamos. Tercer punto, soberanía. Nada de lo anterior, es decir, modificar la orientación de la investigación, modificar la orientación del desarrollo, que en ambos modelos es un desarrollo que apunta hacia lo exógeno, ¿no? Hacia la inserción exportadora. Nada de esto se puede discutir si no es en un marco de soberanía. Soberanía tiene que ver con capacidades estatales, con capacidades sociales, políticas, institucionales, por supuesto, capacidades que hemos ido perdiendo en los últimos 50 años de Estado neoliberal, no de gobiernos, de Estado neoliberal. Hoy tenemos menos instrumentos de regulación que hace 50 años, esto es sabido. Tenemos menos instrumentos de planificación que hace 50 años. A diferencia, por ejemplo, del Asia, ¿no? Como el Asia-Pacífico ha ido construyendo capacidades estatales, capacidades de planificación, capacidades sociales en todo orden, fuerza productiva. Es decir, la destrucción de la fuerza productiva en América Latina ha ido de la mano con la pérdida de capacidades. Entonces, el primer debate que tenemos que dar es el debate de la soberanía.
Bien, yo le llamo el debate de la desconexión, ¿no? El debate de la desconexión. Ya probamos la conexión. La conexión a un capitalismo globalizado en esta etapa significó para América Latina la creciente marginalización. ¿Bien? La creciente marginalización. Bien, entonces, ¿qué significa la soberanía o la desconexión? No significa aislamiento, no significa nada de eso. Significa recuperar soberanía para discutir la inserción en el mundo desde un marco soberano, ¿no? Esencialmente es eso. Y hay una soberanía inicial antes de la política, que es la soberanía epistémica. Es ser capaces de pensar por nosotros mismos. Parece una tontería, parece una estupidez, y es lo más difícil. Y acá nosotros como universitarios tenemos una responsabilidad. La universidad es al mismo tiempo tanto el principal dispositivo, o uno de los principales, de colonización intelectual, y al mismo tiempo es uno de los principales dispositivos de crítica de esa colonización. Si todo esto convive en la universidad. Es un instrumento de transformación y es un instrumento conservador al mismo tiempo, ¿cierto? De reproducción de las desigualdades, de crítica de la desigualdad y de reproducción de la desigualdad. Entonces el debate, el desafío para un espacio como este, es cómo fortalecemos las tendencias transformadoras, las tendencias críticas hacia este orden global. Y la soberanía epistémica es el primer paso, ser capaces de pensar por nosotros mismos. Cuando ustedes van a ver los procesos de desarrollo, bien, de aquellos países que lograron salir de la condición periférica, y no estoy hablando de países marginales, estoy hablando de Estados Unidos, siglo XVIII, siglo XIX, China, última mitad del siglo XX, principio del siglo XXI, Alemania, siglo XIX. Lo que uno va a encontrar es un primer proceso, ¿bien?, de intelectuales nacionalistas, de intelectuales críticos que empiezan a poner en cuestión el colonialismo. Esto es lo esencial. Esto es lo esencial. De hecho, en la misma revolución argentina, que fue la revolución justicialista en aquel momento, ¿no?, dentro de los movimientos populares, aquel que logró avanzar más en el control del comercio exterior, la distribución de la riqueza. Si ustedes se fijan, estuvo antecedido 10 años por el pensamiento de Forja, ¿cierto?, que era el remanente del movimiento popular radical del principio del siglo XX. Entonces, el papel que tiene el pensamiento es fundamental. Es fundamental. Aquellos que nos dedicamos a la batalla de ideas, al debate intelectual, que transitamos todas las semanas este tipo de encuentros, nos damos cuenta de la importancia que tiene. Bien, y lo difícil que es, porque incluso en el propio campo nacional, por campo nacional me refiero a aquel que se opone al campo neoliberal, ¿no?, en todas sus variantes, nacional popular en todas sus variantes. Bien, incluso dentro de este campo es evidente que existen fuerzas que nos colonizan permanentemente, ¿no? Permanentemente. No nos damos cuenta porque eso es parte de la hegemonía. La hegemonía es cuando uno reproduce un orden sin ser consciente de eso. Esa es la hegemonía. ¿Bien? Y justamente un sistema es hegemónico cuando eso funciona de ese modo. Entonces, en un mundo multipolar como el que estamos, que ya no es un mundo hacia el que vamos, el mundo multipolar, ya estamos en un mundo multipolar. Ya estamos en un mundo multipolar. Ya están todos los indicadores de eso. ¿Bien? Ya China es el país más innovador del mundo, ya China tiene el PBI, paridad de poder adquisitivo más alto del mundo, incluso creo que el PBI nominal, ya China domina las exportaciones, ¿bien?, está escalando en tecnologías de frontera, todavía no controla la moneda, eso es predominio norteamericano, por eso es multipolar, ¿no? Todavía no tiene el control de las Fuerzas Armadas como tiene Estados Unidos, ¿no?, el control del aparato militar más importante del mundo. Sí, tenemos poderes distribuidos en el mundo. Hoy estamos en un mundo multipolar. Siempre que ocurrió esto en la historia, se dan condiciones propicias para que países de la periferia logren romper con el corset de la dependencia. Se abre, si ustedes quieren, una ventana de oportunidad. Ahora, esa ventana de oportunidad no significa que la transitemos naturalmente. El tránsito hacia esa independencia, si ustedes quieren, esa segunda independencia, ese tránsito es una decisión política. Es un paso que tenemos que dar como sociedades de conjunto. ¿Bien? Así que bueno, sencillamente eso. El foro se llama Crear, y me parece que lo que dije tiene que ver mucho con eso, ¿no? Ustedes saben que Simón Rodríguez decía, o inventamos o erramos, y lo dijo justamente en otro contexto que era muy similar a este, si quieren. Un contexto de multipolaridad, de disputa entre imperios, que permitió a América Latina independizarse en ese momento de la metrópoli española. Hoy estamos nuevamente en un mundo multipolar y requiere nuevamente de poner en ejercicio todas nuestras fuerzas creativas para romper esa dependencia,
porque la dependencia del colonialismo cultural, intelectual, científico, académico, cala muy profundo en nosotros mismos. Y este es el combate. Fíjense que el propio Enrique Dussel, que tiene 50, 60 años discutiendo estos temas, siempre dice, ¿no? A veces me levanto y descubro un nuevo rasgo de eurocentrismo en mí, dice él, ¿no? Es una cosa muy difícil de desarmar, ¿no? Es muy difícil de desarmar. Entonces, ahí está el desafío. Por eso me gustó mucho la invitación, me gusta mucho el lema que han tomado de crear, no por la originalidad en sí misma. Fíjense que nosotros tenemos una importantísima tradición latinoamericana, nacional, del tercer mundo, e incluso del primer mundo, que tiene mucho para enseñarnos. Crear no tiene que ser un grito millennial, ¿no? Crear tiene que ver con recuperar lo mejor de nuestras tradiciones, ¿bien? Darle carnadura organizativa, darle mirada estratégica, orientarlo hacia algún lado y profundizar en estos debates. Muchas gracias. Muchas gracias, Santi. Muy interesante, como siempre, escucharte. Ahí salen muchas puntas para debatir. Recuerden que al final, cuando terminen los demás panelistas, va a haber un momento para tirar algún aporte. Ahora sigue María Rosa Lanari, que la voy a volver a presentar porque mientras hablaba no acepté gente y capaz no llegó a escuchar. María Rosa es ingeniera agrónoma, investigadora del INTA y coordinadora del Programa Nacional de Recursos Genéticos y de Mejoramiento. Así que bueno, María, cuando vos quieras. Bueno, Avísame si querés gracias compartir. Joaquín, gracias por la invitación, gracias al foro, muy honrada de estar aquí, y estuve pensando si hablar a capela, como decían, o estar con el famoso PowerPoint, pero resulta que yo les quería mostrar cosas que posiblemente ustedes no hayan visto nunca. Y para agregar a mi currículum, yo soy egresada de La Plata, de la UNLP, hace mucho tiempo, por supuesto. Y cuando salí de la facultad, ni se me ocurría pensar que existían siquiera las cabras. Ahora creo que hay cabras en la facultad, pero en esa época había vacas nada más. Que existían las cabras, que existían sistemas tradicionales en el país, que existían otro tipo de sistemas que no fueron los pampúmedos. Para, tal vez me puedan entender, yo vivo en Bariloche, hace casi 30 años. Y eso hace que uno esté rodeado de un contexto particular. Y ese contexto te va como atravesando, y en ese contexto, no solamente ambiental, social, histórico, geográfico, también laboral, necesariamente uno tiene que cambiar la cabeza. Yo les muestro un poquito el contexto paisajístico que tenemos por acá, paisaje parecido a Bariloche, pero tenemos la naturaleza que nos va atravesando de oeste a este, desde los bosques hasta lo seco, y en este tipo de paisajes donde yo trabajo, la estepa. Los pobladores, los productores viven en este tipo de casas, y esas son lindas. Encontramos paisajes que son sobrecogedores, y que no serían más que un motivo de sacar fotos si no fuera porque en esos lugares hay gente que produce y que además hace uso no solamente de los animales y cultivos productivos, sino también de la naturaleza. Como decía Joaquín, yo trabajo en INTA, ya hace casi 30 años estoy aquí en Bariloche, en el sur. El INTA tiene algo particular, es un instituto que depende del Ministerio de Agricultura, es autárquico, levemente autárquico porque no termina de ser totalmente, pero lo cierto es que tiene una gran característica, que es que estamos distribuidos en todo el país. Y esto hace, como verán, sobre todo en el norte, ¿no? Pero hay una característica especial en lo que hace a nuestro trabajo, que tiene que ver con que
Nosotros hacemos desde investigación básica, aplicada, y también extensión. Y la extensión, junto con la investigación, es lo que nos da la mayor fortaleza. De todos los institutos semejantes que hay acá en Sudamérica, Latinoamérica, que son los INIAS, incluso en España había también un INIA, este es el único que permanece al día de hoy con las dos patas, con la investigación y la extensión juntas. Los demás lo transformaron en investigación solo y lo separaron, y eso ha sido clave para que nuestra actividad sea muchísimo más rica. Esta es un poco la imagen de la estación donde yo trabajo, pero además, como verán en el mapa, no se trata nada más que de un lugar, que por cierto Bariloche es una ciudad, muchísimo más chico que La Plata, pero es un centro urbano. Pero nosotros tenemos 7, lo que llamamos agencias de extensión. Y las agencias de extensión son las que están en contacto directo, vinculados constantemente con los territorios. Y de ahí es que nosotros, trabajando con ellos, juntos, es donde más riqueza en la investigación podemos hacer. Un poco la imagen del modo en que nosotros trabajamos, el grupo nuestro que es de recursos genéticos, tiene que ver con la comprensión del sistema de vida de los pobladores, trabajando fundamentalmente con agricultores familiares, ganaderos familiares, que exista un diálogo entre ellos y nosotros, y un equipo de trabajo que sea extensionistas, investigadores de distintas disciplinas, y un enfoque agroecológico. Y esta foto me gusta porque estamos con el productor, con su familia, con investigadores de distintas ramas, y hasta, bueno, con extensionistas y hasta con un investigador que había venido de afuera a mirar lo que hacíamos. Las casas donde vive la gente son como las que ven ahí. El trabajo más, el ejemplo, que es mi experiencia de vida, yo trabajé en el norte de Neuquén, en la agencia de Chosmalal, o con la agencia de Chosmalal, durante 20 años. En un sistema trashumante. Esto es gente que vive en 2 lugares distintos a lo largo del año, con paisajes de esta naturaleza, con lugares con pasto, con producción en la montaña arriba, y las invernadas muy secas. Con un sistema que se basa en un grupo social, y esto es la gran diferencia. Nosotros consideramos al grupo social que se llaman crianceros como la base del sistema. Todo esto que apuntaba Santi antes de mi intervención, tiene total razón. Es decir, la ciencia, la presión que uno tiene como científico para poder evolucionar y crecer en la carrera es escribir papers. Y los papers están concentrados. Es un mundo medio turbio ese. Pues bien, ¿qué le puede importar a un criancero eso? Cierto es que acá este sistema ha sido menospreciado, vilipendiado, hasta prohibieron las chivas en los años 70. Las prohibieron. Por considerar que eran pobres, que eran sucios, que eran feos. Sin embargo, a lo largo de los años que hemos nosotros trabajado ahí, también escribimos paper, y por suerte se ha ido valorizando el sistema a partir de la investigación, es decir, pasamos de la investigación al desarrollo, aprovechando la posibilidad que nos da la institución donde trabajo de trabajar en investigación aplicada y en extensión. Estas imágenes que ustedes ven acá son los arreos que se dan de a miles de cabras, o subiendo a la montaña o bajando de la montaña todos los años en la misma época. Amenazada totalmente por la migración, la privatización de tierras, el cierre de rutas, amenazas por donde quieran. Sin embargo, este sistema ha persistido y por eso es tan interesante la experiencia de verlo
estudiado en profundidad. Pero no solamente como un objeto de estudio, sino para poder, junto con los productores, junto con los crianceros, poder encontrar soluciones a los problemas que ellos tienen. Por supuesto que definimos montones de cosas, hicimos muchos trabajos. Y una de las cosas importantes que nosotros entendimos es que la gente, ellos solos, sin intervención de ningún investigador ni ningún académico, habían organizado, alguien habló de organización hoy, organizado su vida y sus prácticas culturales para que esto funcione, y funciona bien. Esto es lo que se llama castronería. Esto es un lugar donde hay nada más que reproductores machos que se juntan con las hembras nada más que en el momento del servicio. Es una de las características que son exclusivamente de este sistema. Pero fíjense los lugares donde la gente vive. Con piso de tierra, con apenas alguna infraestructura, por ahí alguna pantalla eléctrica ahora les han puesto. Pero realmente pensar que nosotros tenemos que producir tecnología para ellos, pensar que nosotros traemos las ideas brillantes desde afuera es una locura. Para poder generar ideas brillantes tenemos que hacer el trabajo junto con los crianceros, trabajando con ellos. Para eso los diagnósticos participativos, talleres, poder sentarse, por ejemplo en este taller, a diagnosticar cuáles son los problemas reales de ellos. Y en todo caso, si no los podemos solucionar, saber qué rol ocupamos en la solución de sus problemas. Lo que hicimos fue cantidad de cosas, pero una de las principales fue hacer una denominación de origen con el producto principal, involucrando a toda la cadena de valor. Esto es desarrollo. Desarrollo de un lugar que estaba totalmente apartado del desarrollo de la provincia. Hoy día ha cambiado totalmente. Es la generación de un producto nuevo como es la fibra, con instalación de valor agregado en el lugar, con la incorporación de mujeres hilanderas haciendo sus trabajos, tratando de unir y de organizar cada uno de los grupos que se encuentran en los territorios. También aprovechando las bondades de las cabras, la producción de queso, pero además preguntándole a la gente cómo hacen ellos sus quesos. No imponiendo. Ese es uno de los males peores que podemos tener los que hemos estudiado, ido a la facultad, sin ser investigadores siquiera. Creer que nosotros tenemos la justa. Eso hay que sacárselo de la cabeza y esperar y escuchar para saber qué es lo que tienen ellos, cuáles son sus vivencias y su experiencia. Hoy día, a partir de todos estos trabajos, y por supuesto de la acción de muchos, sobre todo de la provincia de Neuquén, se ha generado una ley de transhumancia. La ley de transhumancia es única, en el país es única, que defiende que la gente pueda tener dos lugares. Imagínense con nuestras reglamentaciones y normas que están basadas en la propiedad privada. Pensar que alguien puede estar en lugares que no son propios y que tienen dos lugares a lo largo del año era una locura. Bueno, se ha logrado esta ley de transhumancia. Y la defensa de la gente cuando van con sus animales. Y lo principal también es la autovaloración de la gente. Recién Santiago decía que nosotros somos un país marginal. Bueno, este sistema, este lugar y estos productores son marginales en nuestro país, totalmente desvalorizados. Y todo lo que ellos tienen también es desvalorizado. Si nosotros ponemos en valor su sistema, sus productos, sus animales, su organización y sus prácticas, estamos colaborando para que ellos mismos tengan mayor sostén en sus organizaciones.
Simplemente quería apuntar esto, pero de algunas fotos para ilustrarlo. Pero quisiera rescatar 2 o 3 elementos. Uno es que en la investigación, el tipo de investigación que nosotros hacemos y que promovemos, es la investigación sobre el sistema y un sistema complejo. El sistema complejo quiere decir que tenemos muchos elementos, muchos componentes de distinta naturaleza y en distintas dimensiones. No podemos solucionar un problema tecnológico sin considerar la dimensión social, la dimensión histórica, la dimensión económica o la dimensión ambiental. De modo que nuestro enfoque tiene que ver con diagnósticos participativos, tratando de entrar en la lógica y entrar en el modo de pensar y cómo ellos están interpretando su sistema desde adentro. La interdisciplina necesaria, nosotros trabajamos cientistas sociales, ingenieros agrónomos, veterinarios, biólogos, etcétera, tratando de cada uno enfocarnos con las preguntas de cada disciplina. Valorando también el conocimiento de la gente, lo que hoy día le llaman conocimiento tradicional, el conocimiento que ellos tienen sobre su entorno, sobre sus animales, la forma en que ellos hacen y conducen todas las prácticas. Y si nosotros valoramos ese conocimiento, necesariamente para poder hacer algo ahí, para poder aportar y contribuir a que esas realidades sean un poco más sustentables y mejores para la gente, necesariamente tenemos que entrar en un diálogo intercultural. Para que sea un diálogo real tenemos que respetarnos, es decir, que el conocimiento científico, que es muy importante, que es lo que nosotros podemos aportar, entre en diálogo con el conocimiento de los productores. Esto que parece algo muy lógico, es bastante rechazado por la comunidad científica. Al punto de creer que somos, digamos, los que fuimos a la facultad somos los únicos que entendemos. Y no es así, definitivamente no es así. Las soluciones que nosotros podemos llegar a dar en base a lo que aprendimos en la facultad es una parte nada más. Tenemos nuestro rol, lo tenemos que encontrar, pero no es lo único, definitivamente no es lo único. Por último, quería rescatar que debido un poco a estos tiempos pandémicos, se están revalorizando algunos enfoques que en realidad tienen muchos años, que son los enfoques holísticos, ¿no? Imagínense que sistemas complejos, ya lo hablaba García en los años 70, una salud tiene más o menos 10 años que viene trabajándose, la agroecología también tiene mucho tiempo, y sin embargo ahora están revalorizándose todas estas enfoques que son enfoques integrales, holísticos, pensando justamente en articular entre distintos sectores, distintas dimensiones y distintas disciplinas como para llevar una solución real a los sistemas que nunca son simples, siempre son complejos. Bueno, hasta ahí lo mío, muchas gracias. Muchas gracias, María. Ahí dejaste de compartir, sí. Bueno, también muy interesante. Nosotros los militantes estudiantiles solemos recuperar mucho en el discurso esto del diálogo de saberes, la interculturalidad, y la verdad es que a veces queda en un plano retórico, y encontrar ejemplos así tan concretos en donde eso sea efectivamente realizado es muy interesante. Así que bueno, sigue por último Patricio Lorente, que es secretario general de la universidad y expresidente del Consejo de Administración de Wikipedia.
Así que, Pato, cuando quieras. Gracias, Joaquín. Gracias por la invitación. La verdad que es un placer compartir este rato con ustedes, en particular por el privilegio de escuchar en primera fila a Santiago y a María Rosa. Y bueno, voy a tratar de aportar alguna cosita más a lo que ya hemos escuchado. Como decías vos, Joaquín, y como rescataba Santiago en el inicio, efectivamente, este es un tema ausente del debate estudiantil, en particular del debate más amplio, más allá del claustro en general. Ustedes saben que por mi rol en la universidad, desde hace muchos años, tengo un diálogo permanente y muy intenso con las agrupaciones estudiantiles. Y la verdad que pensaba cuando lo rescataba Santiago, efectivamente es absolutamente exótico cuando viene un grupo de estudiantes militantes organizados en una agrupación y quieren discutir de la política de ciencia y técnica de la universidad. Lo llamativo es que las pocas veces que pasa, es más, vamos a deschavarlo, pasa con cualquier agrupación de la Facultad de Ciencias Astronómicas. Son las únicas agrupaciones que este es el tema que quieren discutir. Pero lo que quieren discutir no es cómo estamos pensando la política científica, sino cómo pensamos administrar la burocracia de la ciencia tal cual existe. Digamos, no está, nadie prevé en esas discusiones hacer un planteo disruptivo de cambio de rumbo, de crítica o de reconsideración, sino básicamente cuándo me toca iniciar mi carrera como investigador y cómo puedo mejorar las condiciones cuando eso me suceda. Y si bien efectivamente la administración eficiente de la burocracia científica es algo que tiene que funcionar y que tiene que funcionar bien, me parece que nos debemos algo más. Como una universidad como la nuestra, compleja, diversa, masiva, con más de 150 unidades de investigación y desarrollo entre laboratorios, institutos, centros de investigación, etcétera, de todas las disciplinas. Cuando pensaba cómo abordar esta conversación, pensaba en eso. Digamos, cómo gestionamos instituciones como la nuestra, que muchas veces por esa diversidad, por esa complejidad, tendemos a la fragmentación, a la hiperespecialización, a que cada uno de nosotros se enfoca en el pedacito que le interesa, que le apasiona, para el que se ha preparado, etc. Y que tiene que ser una preocupación de la política cómo superar esa hiperespecialización, esa fragmentación, cómo integrarlo, etc. Hay una metáfora con las limitaciones que tienen todas las metáforas que a mí me resulta muy apropiada para hablar de conocimiento, que es esta que habla que es muy usada, por supuesto, no es ninguna originalidad, del conocimiento como un ecosistema, ¿no? Un ecosistema, fuera de la metáfora, en su significado literal, habla de un sistema de organismos interdependientes entre sí y un medio físico donde esos organismos se relacionan. Bueno, es una metáfora que, insisto, con sus limitaciones, siempre es muy útil porque el conocimiento tiene mucho de eso. Digamos, es interdependiente, como aquellos organismos. Es decir, el conocimiento se articula en redes, se alimenta de disciplinas diversas, algunas son más distantes, sin embargo, si uno empieza a tirar del violín van a encontrar que están relacionadas, y al mismo tiempo hay un soporte físico, o un soporte, en el caso del ecosistema real, ese soporte efectivamente es un soporte físico. En Argentina la base de ese soporte son las universidades. Las universidades y las agencias públicas. Las universidades públicas
y las agencias públicas como el INTA, que acabamos de escuchar la exposición de María Rosa, como el INTA, como el INTE, como el CONICET, como la SIC en la provincia de Buenos Aires, como la CONAEA, como la CONAE, y son todas instituciones íntimamente relacionadas. Ustedes fíjense que el CONICET prácticamente se integra con las universidades en la enorme mayoría de sus institutos y centros de investigación. Hay otras condiciones que tienen que ver con ese soporte a la construcción de conocimiento, algunas absolutamente obvias, como el tema del financiamiento. Digamos, sin financiamiento es muy difícil pensar que vamos a tener un ecosistema vital, fértil, y la condición de público de las instituciones donde se desarrolla la ciencia en Argentina es una característica a considerar, no solo por cuestiones coyunturales, digamos, hay momentos en que el Estado se retira, hay momentos que el Estado invierte con más convicción, sino además porque donde la ciencia está guiada por financiamiento privado, es decir, donde son instituciones privadas las que sostienen la construcción del conocimiento, y eso pasa en muchos países de la región, digamos, hay un... Argentina ha quedado casi, o está quedando en solitario con un sistema científico universitario público, vigoroso en nuestra América. Decía, en los lugares donde el ámbito donde se desarrolla la construcción de conocimiento es privado, por supuesto que el financiamiento responde a los intereses del mercado. Bueno, ahí tenemos inicialmente una diferencia que a mí me parece sustancial. Y hay otras que no son tan obvias, hay otras condiciones en este soporte de la ciencia que no son tan obvias, pero son igualmente importantes. Santiago lo mencionó. Es, por ejemplo, la disponibilidad, la accesibilidad de la publicación, los medios donde se publican los resultados que se alcanzan por medio de la investigación. ¿Saben? Hay un latiguillo en el mundo científico que es publish or perish, que es publicar o morir. Digamos. Si vos no publicás, estás fuera del sistema académico científico. Y en realidad es un latiguillo que se queda corto porque es publicar o morir, perdón, es publicar en determinados medios o morir. Es decir, estar fuera de la conversación. Y esto merece una primer mirada crítica como lo que se apuntó de manera precedente. Entre las cosas notables de este periodo de pandemia es haber popularizado la idea de que si un desarrollo científico médico no está publicado en The Lancet, no existe. Y no es solamente, bueno, me parece que hay un par de destacadísimos investigadores médicos en la sala, Martín Rabasa, Irene Enis. Yo sé que no es solamente The Lancet, pero de todas maneras es una simplificación de una realidad muy presente, que es que si no se publican, hay disciplinas en donde si no se publican en determinadas publicaciones, entonces uno no va a tener impacto, y si uno no va a tener impacto, va a fracasar en las evaluaciones que le van a permitir mantener sus investigaciones. Es más, hay disciplinas donde esto está tan concentrado que estos medios de publicación, estas revistas, imponen condiciones que son absolutamente, bueno, eran absolutamente impensadas hace unos años atrás, como que uno tiene que pagar grandes sumas de dinero, los investigadores que publican o las instituciones donde esos investigadores están desarrollando sus trabajos, tienen que pagar grandes sumas de dinero para que su publicación, su paper pueda publicarse. Y sumas muy importantes, especialmente para un país como el nuestro, que es un país empobrecido, periférico, etcétera, etcétera, todo lo que ya sabemos.
Ahora bien, simplemente porque ya lo mencionó Santiago, si no se discute a fondo una política de evaluación del desempeño de nuestros y nuestras investigadores e investigadoras, que no tengan el centro el impacto de sus publicaciones medido por los medios tradicionales, y bueno, estamos empujando a nuestros mejores científicos a que no salgan de ese círculo en la carrera por publicar en ese puñadito de revistas dominado por un puñado de editoriales que imponen condiciones leoninas a los investigadores y a las instituciones que albergan esos investigadores. Quería mencionar como contraparte a esa política, aunque es un ejemplo muy puntual, pero me parece pertinente, siendo que la semana que viene es la semana del acceso abierto, que entre una de las políticas de más largo plazo de nuestra propia universidad es propiciar la publicación en el acceso abierto, es decir, que toda la producción científica de nuestros investigadores, de nuestros doctorandos, de nuestros estudiantes de licenciatura, estén publicados de manera accesible a todo el mundo, con licencias abiertas, en un repositorio institucional que ya lleva más de 120.000 objetos de conocimiento a disposición. Y esto es particularmente importante porque es una política que se sostiene desde el año 2003. 2003 fue el mismo año que se publicó, se propició una declaración conocida como Declaración de Berlín, donde se planteaba la necesidad de la accesibilidad al conocimiento científico de la manera más amplia posible. En ese mismo año nació el CEDICI, es decir, es una política que nació prácticamente cuando se planteó en todos lados la necesidad de aprovechar la infraestructura que proveía Internet para comunicar el conocimiento, cuestión que después tomó derroteros impensados. En aquel momento todavía Internet era todo optimismo y no había ninguna señal amenazante que permitiera suponer que las revistas científicas iban a mutar de la manera que lo hicieron hasta hoy, promoviendo un nivel de concentración en la distribución del prestigio científico medido en la forma en que nosotros mismos estamos aceptando medirlos. Y esto es un llamado de atención. La otra cuestión es, este es el soporte físico en la metáfora nuestra del ecosistema del conocimiento. La otra cuestión es la interdependencia, como oposición a la fragmentación, a la hiperespecialización, etcétera, etcétera. Y quería mencionar algunas cuestiones que van en la línea de lo que nos contaba María Rosa, que es que la forma más eficaz que hemos encontrado en nuestra universidad de integrar las distintas disciplinas es a partir de aceptar el desafío de resolver problemas del mundo real, no del laboratorio. Porque los problemas del mundo real son multicausales. Y entonces requieren la intervención de muchas distintas disciplinas para poder abordarlos. Y esto implica una política compleja dentro de universidades como la nuestra, pero que genera resultados tremendamente alentadores. El primer ejemplo, por obvio para todos los que habitábamos la ciudad de La Plata en el año 2013, fue la forma en que se encaró la posinundación. Es decir, de qué manera podía contribuir la Universidad Nacional de La Plata a mitigar los efectos de la tragedia y a prevenir tragedias futuras. Y en ese trabajo no fueron solamente ingenieros hidráulicos, o geógrafos, o planificadores urbanos, o sociólogos, o sanitaristas los que tuvieron que intervenir, sino todos ellos al mismo tiempo. Porque había problemas de índole sanitario, de índole socioambiental, de planificación urbana, de infraestructura urbana vinculada con el equipamiento hidráulico de nuestra ciudad,
había condiciones sociales de exclusión, etcétera, había condiciones también culturales que agravaban los efectos de una catástrofe como la que sufrimos los platenses en ese año. En esa misma línea, por ejemplo, para compartir algunos ejemplos que a mí me parecen interesantes, encaramos hace un par de años una cuestión que a nosotros nos parece estratégica en términos de desarrollo y en términos de soberanía también, que es la explotación integral de un recurso que es el litio. Armamos una mesa de litio donde incluíamos geólogos especializados en la detección, en la detección y en la evaluación de los yacimientos, en las formas de extracción del mineral, ecólogos que pudieran mirar las cuestiones ambientales asociadas a una actividad extractiva como esta, antropólogos y cientistas sociales, porque hay poblaciones involucradas en los lugares donde se extrae o se pretende extraer este mineral, químicos, porque hay un proceso de purificación y de elaboración de materiales finales, ingenieros, diseñadores industriales, y eso terminó en un resultado virtuoso hace algunos meses, cuando firmamos junto con el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación y la empresa estatal ITEC y la Universidad Nacional de La Plata, en un proyecto de construcción de una fábrica de baterías de litio, la primera fábrica de baterías de litio en el país, pero prestando atención a todo el proceso. Con la idea de que se pudiera aprovechar para el proceso productivo, para la generación de riqueza, para la generación de trabajo, no solamente el proceso de extracción del mineral, sino su aprovechamiento como producto final, y que todo esto fuera en condiciones ambientales y sociales razonables. Lo mismo cuando decidimos que la universidad tenía una política para ofrecer en el caso de el acceso o la falta de acceso a la vivienda digna. Y entonces hicimos un centro de investigación y desarrollo, que es un centro de producción en realidad, que es el Centro de la Madera, donde intervienen distintas disciplinas, arquitectos, ingenieros forestales. Hoy a la mañana firmamos un convenio con una cooperativa que ya recibió una capacitación para armar las casas que se producen en el Centro de la Madera. Lo mismo con una planta de fabricación de alimentos, donde intervienen tecnólogos especializados en alimentos, donde intervienen químicos, bioquímicos, ingenieros, ingenieros agrónomos, porque además en el proceso productivo ingresan quienes nos proveen de gran parte de la materia prima, que son productores en muchos casos muy precarizados de nuestra propia región. Bueno, nada, lo que les quiero contar con esto es que el rol de la universidad no puede ser solamente proveer los recursos necesarios para instalar un centro de investigación o un laboratorio, sino que además tenemos la necesidad, la responsabilidad, la obligación de diseñar políticas y de ponerlas en marcha para que ese medio ambiente, que ese ecosistema donde se produce conocimiento sea el más apropiado posible, pero que además para superar la fragmentación típica de instituciones como la nuestra y para convertirlo además en procesos productivos que puedan ser demostrativos para procesos de desarrollo en áreas puntuales. En ese sentido estamos trabajando y en ese sentido es que queremos dar también esta discusión. Muchas gracias.
Muchas gracias, Pato. Muchas gracias. Me quedaba pensando, a modo de anécdota también, me ha tocado estar en algunos concursos de profesores en la Facultad de Ciencias Médicas con esto de las publicaciones que se hacen en revistas internacionales de ciencia y tecnología. Y tuve un debate largo con otro de los integrantes de la comisión del jurado eh, sobre qué es lo que se jerarquiza, ¿no? Y había uno de los concursantes que tenía hecha algunas publicaciones en algunas revistas de acá de la Argentina, y había otro concursante que tenía hecho tanto posgrados como investigaciones y se habían publicado en revistas de afuera. Y me quedo pensando es verdad que uno, o sea, que los investigadores y las investigadoras, capaz que buscan muchas veces publicar en estas revistas internacionales, pero que también hay como un pensamiento colonizado que también legitima mucho eso, porque acá no es que lo estaban premiando, ¿viste? Era un Totalmente. debate de comisión. Déjame agregar una cosita. Nosotros no le podemos pedir a los investigadores que decidan no publicar en las revistas más prestigiosas de su disciplina. Es más, te diría, esto no puede ser una política aislada de una universidad, porque esto está codificado, digamos, está codificado en todos los sistemas de evaluación del desempeño científico de las instituciones que sostienen con financiamiento a esos científicos. Bueno, esto tiene que ser una política y una discusión nacional a nivel del Ministerio de Ciencia y Tecnología, porque en realidad pedirle a un investigador que por decisión propia deje de hacerlo y no hay un sistema que lo acompañe, es condenarlo al ostracismo. ¿Se entiende? Digamos, esto Claro. tiene que ser una política, y una política mucho más amplia, muy compleja. Yo no tengo, la verdad, no tengo claro cuál deberían ser los métodos, los sistemas de evaluación. Lo que estoy convencido es que hay que discutir que la evaluación sea principalmente a partir de factores de impacto tradicionales. Ese no puede ser la única norma de evaluación. Está bueno. Y ahora abro el espacio para que otras personas opinen y comenten, pero como soy moderador, voy a hablar yo primero. Eh, No, de algo que me quedo pensando también en esto que arrancaba diciendo al principio, de que quienes militamos, quienes formamos parte del movimiento estudiantil, solemos esquivarle un poco a todas las discusiones de investigación relacionadas a la investigación. También pienso en lo difícil que es a veces, y el desafío, ¿no? De tratar de integrar la formación, la extensión y la investigación, de manera que cuando vamos a un barrio a hacer algún proyecto de extensión, o nos pasó mucho con el voluntariado, y es más, este debate se dio en un barrio con una compañera que es nutricionista, y le comentaba esto, digo, bueno, estamos yendo a un territorio, a un barrio popular con una organización X, que garantiza el plato de comida para 200, 300 chicos día por medio. Estamos tratando de dar una discusión sobre la calidad nutricional de esos alimentos, estamos llevando a compañeros y compañeras de la facultad, estudiantes, para que aprendan en esa complejidad del territorio y que puedan integrar los contenidos ahí en el barrio mismo. Pero nos queda esto de, bueno, ¿y cómo evaluamos el impacto de esto que estamos haciendo? ¿Cómo articulamos el conocimiento nuestro relacionado a la calidad nutricional de los alimentos con la importancia de garantizar el plato de comida para los chicos y para las chicas de los barrios? Digo, eso también me parece que es algo que lo he leído bastante, pero que después en la práctica medio que termina siempre quedando en el tintero, ¿no? Pero bueno, si alguien quiere ir hablando, ahí veo que levantan la mano. María, metele. Le quería agregar nada más, estoy totalmente asentida porque es así nomás, uno está preso, es como un círculo vicioso que nos han ido arrinconando con el tema de las publicaciones, y de esta superconcentración, y hoy día si no tenés 300, 400 dólares, que parece poco para algunos, para nosotros es mucha guita. Ahora, lo primero que hay que hacer es reconocer que el sistema actual nos hace daño.
y a partir de ahí buscar otros indicadores. En el caso, coincido que tiene que ser más general. En el caso del INTA es distinto, aunque también se le da mucha importancia a la producción científica en términos de papers y de impacto, etc. Pero también tienen gran valor que uno organice talleres con los productores o otro tipo de publicaciones que no son de impacto y que están escritas en castellano, que las puede leer todo el mundo, etc. Es decir, hay un corrimiento hacia el grupo con el que nosotros trabajamos, con nuestro mundo, digamos, agropecuario, con los productores, y poder que lo que se produce llegue a la familia rural. Un poco es eso. Que es posible, siempre está la discusión, porque cuando uno afloja el tema de la exigencia de un paper por año, como creo que en alguna institución, por ahí se afloja también la sistematización de lo que uno hace. Pero lo primero que hay que hacer es saber que está mal, que eso no nos conduce a un buen puerto, definitivamente extranjeriza, nos saca de las prioridades y no aporta a nuestro desarrollo y a nuestro país, a nuestra gente. ¿Sí? No aporta. O sea, hay que cambiarlo. Hay que ponerle cabeza a eso. Gracias, María. Bueno, ¿alguien se anima a comentar algo? Leo, estás ahí levantando la mano, me parece. Sí, ¿qué tal? Bueno, yo también trabajo en el INTA Bariloche, soy investigador principal del INTA Bariloche, en temas de genética forestal, conservación de recursos genéticos forestales. Estudié en la Universidad de La Plata, hice ingeniería forestal y me doctoré en Alemania en genética forestal. Estoy ahora como representante de Argentina ante Naciones Unidas en los temas de conservación de recursos genéticos forestales. Y escuchaba con atención lo que se estaba charlando. Obviamente a María hemos charlado muchas veces con ella. Y destacar eso que mencionaba, cuando está por terminar, para que se tome conciencia de que ha sido una planificación a nivel global. Cuando está por acabar la Segunda Guerra Mundial, en julio del año 44, en Bretton Woods, se decide la creación de los INIA, del INTA, del INRA de Francia. Y todos esos organismos comienzan con investigación y extensión, y hoy en día, afortunadamente, el INTA es el único de ese conjunto de organismos que mantiene las dos ramas. Y siempre menciono que la fortaleza de nuestra investigación es precisamente la extensión. Uno también ha caído en el sistema al ser director de tesis de doctorado, de posgrado, y sí, publica en revistas con factor de impacto y promueve que los estudiantes también lo hagan. Y en algunos ámbitos, yo estuve 7 años en las comisiones evaluadoras de CONICET, hemos resuelto el tema ese tratando de darle puntaje a revistas nacionales que ni siquiera figuran en el listado de las revistas con factor de impacto. Me parece que, por un lado, es algo muy difícil salirse de eso, pero vale la pena. Con respecto a lo que uno esperaría en la universidad y con toda la experiencia de tantos años de investigación y de trabajo en terreno, yo he trabajado mucho y sigo trabajando con comunidades originarias, ¿no? Principalmente del pueblo mapuche,
vinculando cuestiones de genética, de diversidad genética, con cuestiones socioeconómicas y socioculturales en ecosistemas, por ejemplo, de Pehuen, de Araucaria. Y se puede hacer eso. No es que uno tiene que estar encasillado en una línea y con anteojeras sin ver la realidad en la cual se está desenvolviendo todo el desarrollo. Creo que hay que poner mucho énfasis en eso, en esa visión holística, en esa visión sistémica. Debería existir, quizás exista, pero me parece que no, por lo menos no en la facultad forestal ni en agronomía, alguna materia que sea pensamiento sistémico. Pero eso es urgente, porque no solo nos va a servir para desarrollar una ciencia mejor, sino para comprender en nuestra militancia qué es lo que está ocurriendo a nivel global y por qué se mueven las cuestiones que se mueven. Con esta representación ante FAO he tenido oportunidad de participar en muchas reuniones internacionales. Y dentro de las reuniones técnicas es muy notable ver cómo el bloque europeo, por ejemplo, o Estados Unidos y Japón, proponen cuestiones técnicas que llevan detrás, y uno ya se da cuenta, toda la venta de tecnología posterior. Quieren imponer temas para que después nosotros tengamos que salir a comprar el equipamiento que nos venden ellos. Argentina tiene capacidades para poder colaborar en la región, en ese famoso vínculo sur-sur, pero además tiene capacidades para construir lo que sea. Acá, a 30 cuadras del INTA Bariloche, se fabrican radares, reactores nucleares y satélites. ¿Cómo no vamos a poder fabricar secuenciadores, por ejemplo, de ADN? Entonces me parece que la colonización de nuestras mentes es muy profunda y tenemos que tratar de deconstruir eso, de romper para avanzar hacia la verdadera soberanía. No quiero extenderme más, pues daría para una charla mucho más larga. Gracias. Muchas gracias, Leo. Me dicen por la cucaracha que en un cachito tenemos que ir cerrando. No sé si alguien se quedó con ganas de decir algo más, pero tratemos de que sean las últimas intervenciones, así ya comenzamos con el otro panel de salud, que aprovecho para invitarlos, también vía Zoom. Así que... Hola, buenas tardes. Yo tenía una pregunta en relación a, se plantea, bueno, esta disputa, este planteo de que el sistema científico hoy no funciona, de las tensiones que existen en relación al rol del mercado, de sus intereses y demás. Y a mí lo que se me ocurrió, y bueno, de la atomización de las instituciones para disputar esos sentidos y ese sistema en general, pienso como si existe como tal un sujeto investigador, investigadora, y si existen articulaciones, diálogos, formas de generar redes que disputen esa lógica, porque si no, bueno, María decía esto como el círculo vicioso, digo, existen iniciativas, colectivos, formas de organización que den esa disputa y busquen tensionar eso, porque, bueno, era como una duda que me surgía, decir, bueno, hay movimientos que busquen cambiar esa correlación de fuerzas, o no, o hay una plancha también en ese sentido. ¿Puedo opinar? Va a ser mi última intervención por tiempo, así que voy a aprovechar para tocar algunos de los temas también. Gracias, Florencia, por la pregunta, y bueno, lo de Leo fue súper interesante también, por supuesto. De hecho, es un tema que trabajo en mi libro, Leo, justo el caso de la FAO, así que me gustaría acercártelo. Luego vemos de contactarnos de alguna manera. Dale. Bueno, en relación a lo que decía Florencia, yo no estaría de acuerdo con la forma en que presentaste el tema, Florencia. Yo no diría que el sistema de ciencia y tecnología argentino no funciona.
tendría más cuidado. Por supuesto, no tenés por qué saberlo, no es tu área, y tendría más No, cuidado. igual estaba retomando algo que Sí, decían. sí. Pero digo, quiero dar cuenta de una heterogeneidad y un universo mucho más complejo. ¿Bien? Ojo, yo fui el que inició planteando un escenario de dependencia estructural. ¿Bien? Me parece que después lo de María, lo de Patricio, matizaron correctamente esa mirada, dando cuenta de contratendencias que operan dentro del mismo sistema, eso por un lado. Y después quiero dar cuenta de que el sistema de ciencia y tecnología argentino es un sistema bueno para un país periférico, que de hecho nos ubica en una posición semiperiférica. ¿Qué quiere decir esto? No somos un país periférico neto, como puede ser Paraguay, supongamos, estrictamente periférico, ¿no? Primario exportador, sin complejidad productiva, sin un sistema de estas características. Argentina tiene un sistema, por una historia que podemos desarrollar en otra charla, hoy no nos va a dar el tiempo, pero que nos permite, como decía Leo, el desarrollo de sectores de alta complejidad, que nos permite un manejo, como también decía Patricio, de un ecosistema relativamente diverso, con desarrollos importantes en áreas muy distantes entre sí. Digamos, tenemos sistemas, no sé si sistema, que hay un debate, ¿no? Si es un complejo, un sistema, pero digamos, tenemos capacidades. Esto es lo importante. Y si queremos discutir la política, es decir, la orientación, es porque esas capacidades existen. ¿Bien? Digo, ahora vamos a ver el vaso medio lleno. Ya vimos el vaso medio vacío, vamos a ver el vaso medio lleno. Tenemos las capacidades y creo, y ahí sí respondo a tu pregunta, que está habiendo un proceso muy interesante dentro del sector científico-tecnológico de politización en el mejor sentido del término, de discutir la actividad, de discutir la orientación de lo que se hace, de discutir la evaluación, de discutir las publicaciones. Esto está apareciendo, yo me dedico un poco, mi militancia es esa en los últimos años, y me está ocurriendo que cada vez más cotidianamente me encuentro con talleres de este tipo. Hoy tuve otro a la mañana en la Facultad de Exactas y en un laboratorio, y esto está ocurriendo que tenemos una demanda de formación en este sentido, en pensamiento latinoamericano, en política científico-tecnológica, en parte porque hubo un fortalecimiento del sistema en un periodo que fue durante los años de kirchnerismo en términos de recursos, ¿no? Hubo una convicción de gobierno muy fuerte de fortalecer las capacidades. Luego ese sector fortalecido, que en ese momento no discutía tanto la política científica tecnológica, luego se enfrentó al ajuste, bien, del gobierno neoliberal, tuvo que resistir, y ahí yo creo que hubo un proceso de politización muy interesante. Encuentro de científicos y universitarios autoconvocados, el Frente Federal, la toma del ministerio, hubo un proceso muy interesante que hoy se ve cuajado en debates que atraviesan. Fíjense, hoy existen, esto lo sabe muy bien Patricio, existen comisiones de discusión sobre evaluación, comisiones de discusión sobre el tema de publicaciones, existen proyectos claramente orientados de investigación, no orientados como que uno hace lo que hacía siempre y lo pasa como orientado. No, proyectos orientados. Proyectos orientados. El caso de la unidad coronavirus, la forma en que respondió el ministerio, las universidades, me parece que dan cuenta, esto que decía Patricio, ¿no? Como las catástrofes te ordenan, ¿no? Es lamentable, pero es así, te ordena, fija una prioridad, fija una necesidad. La universidad creo que dio un paso muy interesante con lo del litio. Bien, ahora cómo articulamos las capacidades detrás de esos objetivos estratégicos, ¿no? Eso es la política. No es otra cosa, es eso. Entonces, ¿cómo oriento la formación de recursos humanos, las becas, las carreras de investigador, las lógicas de evaluación, cómo las voy adaptando a la misión que me fijo? Como institución, como región, como localidad, como país, ¿cierto? Eso es la política científica. Hoy hay cierto aire, digamos, favorable a estas ideas. Bien, de hecho se retoman conceptos incluso de autores consagrados como Mazzucato, ¿no? De orientación por misión y todo este debate. Pero lo cierto es que esto ya estaba planteado en el pensamiento latinoamericano hace 50 años. Ya lo decía Jorge Sábato, ya lo decía Barsaski, ya lo decía Rolando García, ya interdisciplinaridad, proyectos nacionales, orientación por problema, ya estaba todo dicho. Ya no estamos descubriendo la pólvora. Esto no nos quita mérito porque, bueno, somos protagonistas de un momento que amerita cambios y creo que esos cambios están en curso. Para aquellos que estamos haciendo militancia en el sector, es un muy lindo momento, digamos, en ese sentido, porque uno encuentra oídos receptivos, encuentra una demanda. Hace 10 años, cuando creamos la Cátedra Libre, no estaba ese espacio. No estaba porque, bueno, las preguntas eran otras en ese momento, la agenda era otra. Hoy hay una demanda
Hoy hay un activo, como preguntaba Florencia, hay una red, de hecho ahí la puse al inicio, la red PLAX, la red de pensamiento latinoamericano en ciencia, tecnología y sociedad. Somos 75 científicos de todo el país, está abierto para que se sumen más compañeros y compañeras. Existen otros espacios, agrupamientos, corrientes, encuentros, que están discutiendo esto. Están discutiendo. Incluso el propio CONICET, los organismos descentralizados, están creando instancias de revisión de algunas de estas cuestiones. No quiere decir que esto sea de un día para el otro, ¿no? Si hay una cultura muy difícil de modificar, esto que Amílcar Herrera describía como política explícita e implícita, ¿no? La política explícita es lo que se dice, que hay que hacer, los discursos, los planes, y la política implícita es lo que realmente ocurre, ¿no? Es decir, el famoso tema de es muy difícil sortear esto, ¿no? Porque el científico también sabe adaptarse a lo que le piden para seguir haciendo lo mismo. Entonces, es difícil realmente cambiar las prácticas de las personas, ¿no? Ocurre en todos los ámbitos de la vida, no solo en la ciencia. Es muy difícil. Entonces, creo que es un momento propicio. Es un momento propicio. Este foro y otros encuentros de estas características me parece que sirven para abrir ese debate. Bien, muchas gracias. María. Un último pensamiento, creo que tiene que ver con esto de abrir sectores y articular, porque el mundo científico no podemos quedar dando vueltas y patinando entre nosotros también y dándonos la razón, pero hay que articular con el resto de la sociedad, ni hablar con, vos ponías el ejemplo de los barrios, ni hablar con la gente, pero también con el sector de políticas, los que disponen las políticas públicas, con los trabajadores. Me parece que ahí es donde se enriquece realmente. Muchas veces se hacen investigaciones maravillosas que hasta pueden salir en ser publicadas en estas famosas revistas, pero si no se aplican y no llegan hasta plasmarse en una política pública, no han servido para nada. Esa es la mirada nuestra. Por eso les traía el ejemplo este de la ley de transhumancia, que es, ya les digo, única en el país, y como esas hay un montón de otras cosas, que voy a citar un ejemplo del caso de Leo, que ha trabajado en diversidad genética en bosques, mirando la diversidad el molecular y todo, y se podría haber quedado en un paper eso. Sin embargo, se quedó en una política pública cambiando el estatus de parques nacionales para esa zona. Entonces, hay que tratar de articular y articular, y eso es una retroalimentación. Es decir, ahí vamos a nutrirnos justamente de las necesidades concretas y reales, como decía Patricio, cuando fue el tema de la inundación en La Plata, o acá cuando nos cayó un volcán encima. Es decir, la realidad y los traumas nos hacen crecer a todos. Sí, si puedo yo también un último comentario. Recién Santiago citaba a Jorge Sábato y quería traer una cita de Sábato. En realidad es una cita que hace Sábato de un taxista y que figura en un libro de él, Ensayos con Campera, que el taxista le dice: después de tanta milladura es difícil pensar en grande, soñar en grande. Y siendo que este es un encuentro organizado por el movimiento estudiantil, lo que quiero es que invitarlos y que nos invitemos a soñar en grande. Digamos, no nos limitemos a desafíos pequeños. Porque además lo cierto es que tenemos con qué. Recién, bueno, el vaso medio lleno, efectivamente tenemos capacidades. Y tenemos capacidades particularmente en nuestra universidad que yo quiero reivindicar. Digamos, tenemos, de las 5 proyectos de vacunas contra el COVID, en nuestra universidad se desarrollan 2. Hay 2 grupos de investigación que están trabajando además articuladamente. No es que son grupos que están aislados entre sí, están desarrollando sendos proyectos de vacuna COVID. Y eso habla de, digamos, Brasil no lo está haciendo. Brasil no está desarrollando proyectos con este nivel de avance de vacunas COVID. Así que nada, estamos en medio de una enorme milladura. Ahora pienso en la palabra, capaz que ustedes que son mucho más jóvenes no saben qué es milladura, pero bueno, es un
es una expresión lunfarda de que estamos hechos pelota. Después de tanta milladura es difícil soñar en grande, pero tenemos la obligación de soñar en grande. Tenemos la obligación y la responsabilidad de soñar en grande, de aceptar grandes desafíos. Muchas gracias a todos y todas. Ya tenemos que ir cerrando, pues se nos superpone con otro panel. Yo creo que uno de los desafíos también, además de debatir, ¿no? Y de intercambiar algunas opiniones y trabajos también, es que de esta discusión se desprendan líneas de acción concretas para que todo esto no termine siendo letra muerta. Entonces, nada, algo que pensaba también, creo que se fue Keiko, que es el administrador el mail del foro, pero que estaría bueno también, viendo que Santiago y algunos más estuvieron compartiendo algunos documentos y materiales, capaz que se podría mandar algo de eso por la cadena de mails, pero bueno, me quedo pensando en eso. Muchas gracias a todos por sumarse, y bueno, de vuelta, si quieren quedarse ahora a las 7, tenemos el panel de salud y universidad, así que están invitados e invitadas a participar. Les mando un abrazo grande y espero que nos estemos encontrando en nuevas discusiones. Abrazo grande. Gracias.